Hola a todos, mi nombre es Freddy Damián Jaramillo Rueda, soy estudiante de primer semestre del programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Actualmente estoy cursando la asignatura Fundamentos ITBA acompañado del profesor Jairo Hernán Díaz Arias, el cual desde una metodología muy dinámica nos ha enseñado e implementado ese quehacer y ese querer sobre el aprender por medio de trabajos, guías, talleres, lecturas, videos, videoconferencias, un sinfín de actividades que desde una manera didáctica te enseñan, te animan a investigar y a querer lo que es tu profesión en la ciencia de la información, sobre lo que es la archivística, sobre lo que es la bibliotecología y sobre lo que son esos centros de documentación. Como decía, ese trabajo tiene como fin mostrar ese conocimiento adquirido a lo largo de la asignatura para de esta manera mostrar ese nuevo pensamiento y esas nuevas dinámicas que se tienen en cuanto a lo que es la información. El término información es un término muy amplio. A medida que el ser humano ha evolucionado y ha investigado y se ha culturalizado, siempre ha tenido la información como aquel término de comunicación. Lo relacionan con la comunicación basada en un emisor hacia un receptor, el cual utiliza un canal y un lenguaje para dar una información o un término o un mensaje que quiere otorgar. Pero básicamente la información no simplemente es un medio de comunicación, es un medio de aprendizaje, es un medio de emotivo para crecimiento intelectual de las personas. La información se puede dar de una parte no verbal, verbal, visual y no visual. ¿Por qué? Porque la información consta de una primera faceta que es la captura de datos. Para capturar los datos se tiene que tener un emisor y el receptor. De esta manera se procesan esos datos para lograr una difusión de la información, la cual es almacenada por el receptor. Una vez es almacenada por el receptor, logra comprender lo que el emisor quiso dar a conocer. Una vez se conoce esta información, es más fácil llegar a la faceta de la recuperación de la información. Y ahí es cuando nosotros, como profesionales en ciencias de la información, entramos a jugar. En este momento nos encontramos en el siglo XXI, el cual se basa principalmente en la era cibernética, en la era virtual. A medida que avanzan los días, nuestros hijos, nosotros mismos, estamos condenados o obligados a la navegación masiva, donde nuestra información es expuesta, es modificada, pero jamás es recuperada. Algo que me llamó mucho la atención fue el escrito que logré leer del señor Franklin Marin, donde habla sobre la necesidad de recuperar nuestra información. ¿Por qué recuperar nuestra información? Porque la estamos perdiendo. A medida que quieres investigar, quieres indagar, encuentras muchas dificultades. ¿Por qué? Porque no es una información veraz. En el ciberespacio encuentras información o una búsqueda simple, te van a aparecer alrededor de 1200 resultados, pero te puedo asegurar que el 5% es verdadero. El resto son acercamientos, pero no son idóneos. Entonces ahí es cuando nosotros, como archivistas, futuros bibliotecólogos y profesionales en la ciencia de la información, tenemos que estar preparados para lograr enfrentar estos retos que es la cibernética. Por eso de ahí es tan importante comprender y conocer lo que es el término biblioteca, lo que es el término archivo, lo que es el término centro de documentación. A medida que hicimos las entrevistas, nos damos cuenta que la gente básicamente piensa que una biblioteca es un lugar donde solo hay libros, pero no. Una biblioteca no es un espacio físico, también puede ser un espacio virtual,
donde encontramos la información. Ahí es cuando se puede contestar esa pregunta: ¿qué relación tiene la archivística, la bibliotecología y los centros de documentación? Ese elemento o ese elemento que los une es la información. ¿Por qué? Porque la información es el enfoque de todos ellos, es el concepto principal, el cual aporta para un crecimiento de cada. ¿Qué encontramos en las bibliotecas? Encontramos información de todo tipo: tipo visual, lecturas, análisis, investigación. Los archivos que nos proporcionan custodia, recuperación y aseguración de nuestra información, de nuestros archivos, sean privados, públicos o de seguridad. ¿Y qué pasa con la documentación que contiene? Información. Entonces la información es ese centro, ese concepto, el cual debemos apoyarnos y tener claridad para lograr entender lo que es el programa Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística, que está basado principalmente en la información. Cuando investigué acerca del pensum de las universidades de la Javeriana, de Antioquia, de La Salle y Universidad del Quindío, te das cuenta de que estamos en una de las mejores universidades. La Universidad del Quindío comprende un muy buen pensum, un muy buen plan de estudios donde se ven asignaturas iniguales. Pero también cuando analizas, por ejemplo, la Universidad de La Salle tiene una asignatura que es Derecho a la Información. Esa asignatura me llamó mucho la atención porque te muestra y te puede enseñar esos argumentos que tienes como ciudadano al derecho a tu información, al derecho a la información, a cómo recuperarla, a cómo guardarla y a cómo custodiarla. También una asignatura muy buena que encontré en la Universidad de Salamanca es la prevención, conservación y restauración de documentos. Creo que ese es nuestro principal objetivo como profesionales en la ciencia y en la información: custodiar, custodiar, permanecer y conservar la documentación, la información, que es nuestro énfasis y nuestro propósito en este siglo XXI y lo que se aproxima, que es el ciberespacio y la era virtual. También en la Universidad Javeriana, una asignatura muy idónea y que me llamó mucho la atención es la estrategia y técnicas de búsqueda de la información. Porque es esencial, porque si sabemos buscar, si sabemos dominar, si sabemos compartir, si sabemos dar información, lograremos brindar apoyo a las empresas, a las entidades o a los proyectos que estemos manejando. Algo que también me impactó de la Universidad de Antioquia es la asignatura Taller de Conservación, que me gustaría verlo de manera presencial. ¿Por qué? ¿El por qué? Porque por medio de talleres aprendes a manejar y a custodiar esa información, a saber cómo manejarla, cómo manipularla, cómo enseñarle a los demás para conservarla y no perderla. Algo que también me gustaría ver sería la auditoría y evaluación de archivos. Si eres un auditor y sabes manejar, de seguro sabrás triunfar en la parte archivística, en la parte bibliotecológica y en la parte de documentación. ¿Qué me dejó la asignatura Fundamentos ITPA? Me enseñó a apropiarme ¿de qué? De mi carrera. Me enseñó a investigar y indagar si sirvo para esa carrera, si en realidad soy bueno y si en realidad me gustan sus temas, sus conceptos. Eso es bueno. Y apoyarme definitivamente no en lo empírico, sino en lo autónomo y en lo ideal. Feliz noche para todos y gracias.